Damas y caballeros, buenas noches. Muchas gracias por permitirnos nuevamente entrar en la comodidad de su hogar para presentar otro tema que va relacionado con la salud integral que los vecinos de esta ciudad y de todas las personas que ven el programa podamos tener. Quiero decirles que estamos editando los videos. Usted puede ubicarlos en YouTube a través del Facebook. Hay una página que hemos creado que se llama Salud Integral-TV. Ahí usted puede ingresar y ahí puede encontrar los diferentes programas que hemos editado. Hay de hipertensión arterial, de diabetes, de estrés, de embarazo en adolescente. Todos los programas que se han ido grabando se van a editar y se van a subir a YouTube para que usted los pueda ver y los pueda compartir con las personas que usted crea que necesitan aprender un poco más acerca de la salud y de cómo mantenerse sano. En esta noche vamos a tener un tema que es complementario a lo que hemos estado viendo en muchos de los programas anteriores. Si ustedes recuerdan, uno de los programas nos visitó el doctor Carlos Muñoz, él es médico radiólogo, porque estábamos hablando del auxilio que hace las imágenes y el radiodiagnóstico para que los médicos podamos complementar, completar y hacer un diagnóstico lo más exacto y preciso posible acerca de las enfermedades que aquejan a nuestros pacientes. Pero hay otro complemento que también es importantísimo y ese es el pan diario. Eso es lo que todos los médicos a diario estamos haciendo y es la ayuda que nos da el laboratorio clínico. Un médico, por muy bueno que sea, por muy clínico que sea, necesita el complemento del laboratorio, del examen de laboratorio, para poder hacer un diagnóstico y hacerlo con mucha precisión. Así que en esta noche el tema que vamos a tocar es la clínica y el laboratorio. ¿Y quién mejor para hablarnos sobre la amplia gama de exámenes de laboratorio que se pueden practicar en la ciudad de Ciguatepeque que el doctor Daniel Madrid, que dicho sea de paso, pues es mi hermano, así que va a ser una plática bastante en confianza. Relajada. Les recuerdo que siempre usted puede hacer sus llamadas al 2773-5418 y también que estamos en Chaday Radio, en la frecuencia AM 1370, para aquellas personas que no tienen acceso a la televisión, pero sí acceso a la radio. Lastimosamente hoy no tenemos el teléfono de los mensajes, así que vamos a estar con llamadas si usted desea consultar algo. Así que, Daniel, bienvenido. Gracias por la invitación. Vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Aquí en Ciguatepeque, pues sabemos una gama de médicos, yo creo que con todos los médicos, muchachos que han venido recién graduados de diferentes universidades, ya pasamos de 100. Hay exámenes que son recetados por nosotros los médicos, pero también hay exámenes de demostrador que llega el paciente a pedir los exámenes. ¿Cómo podemos clasificar el tipo de exámenes para que los pacientes vayan haciéndose una idea? ¿Qué tipo de exámenes son los que se van haciendo? Bueno, buenas noches. Para mí de verdad es un gusto estar aquí en el programa. Hablar del laboratorio clínico es hablar de microbiología, ¿verdad? Esos somos los profesionales que nos dedicamos al laboratorio clínico. La historia es reciente. La historia de la medicina es bien antigua, ¿verdad? Hay médicos que están escritos en la historia, ¿verdad? Que son médicos famosos, por ejemplo, el famoso Avicena, un médico persa, entre los años 900 y el año 1000. Incluso Lucas, el que escribió el Evangelio San Lucas, era un médico. Estamos hablando hace más de 2000 años ya, que fue educado en la famosa Universidad de Alejandría como médico. Entonces la medicina sí ya tiene bastante tiempo, incluso los antiguos babilónicos, los antiguos egipcios, en algunos papiros que se han encontrado ya se ven que la medicina ya estaba muy avanzada. Estamos hablando hace 4000 años. Pero fíjense que la microbiología empieza más o menos en los años 1861. Estamos hablando apenas hace 150 años, muy reciente.
Y empezó con un científico francés, don Louis Pasteur, que en 1861 él quiso comprobar ante la comunidad científica de París que existían los microorganismos, que los microbios existían. Porque hasta ese año, cuando alguien enfermaba, se lo atribuían a un montón de cosas, ¿no? Si usted lee un poco de historia, va a ver que incluso cuando a alguien le daba fiebre, hablaban de que había unos efluvios, se le atribuía al aire, se le atribuía a unos ectoplasmas, y la cura para todo era sangría, ¿verdad? Les extraían sangre, si un paciente tenía fiebre, le sacaban sangre. Si la presión se le subía, no tenían esfigmomanómetros, pero sabían que la presión estaba alta, le sacaban sangre. Y obviamente las heridas infectaban y ellos decían que es que era el viento de invierno, sino que era ectoplasmas, cosas así raras. En 1861, don Louis Pasteur, un científico francés en la comunidad científica de París, él les dijo, fíjense que logré aislar microorganismos y son los mismos microbios que están en la materia en descomposición cuando un cadáver, por ejemplo, entra en descomposición, y esos mismos microorganismos los he captado en el aire. He hecho algunos agares y he descubierto. Y los procesos infecciosos no son por aires, no son por espíritus, sino que son por microbios. La comunidad científica, eso fue un balde de agua fría, no le creyeron, le dijeron que no, que era imposible, que de dónde existían esos microbios, que eso no existía. Y él dijo un enunciado que hasta hoy día está en los libros de microbiología. Él dijo, señores, serán los microbios los que digan la última palabra. Y eso quedó en un enunciado para toda la vida, ¿verdad? Y en los libros que uno lee de bacteriología, de virología, uno encuentra eso. Bueno, si no, vean ahorita cuál era la gran amenaza de las armas biológicas que supuestamente tenía Irak, ¿verdad? Ya solo para hablando un poco. Entonces, sí, de repente van a ser los microbios los que digan la última palabra. Entonces, hablar de la microbiología es hablar de hace 150 años apenas. Y metiéndonos ya un poco más en la historia, solo unos datos curiosos, ¿verdad? Hasta el año 1868, por ejemplo, la gente moría de rabia. En 1868 el mismo científico Louis Pasteur introdujo la vacuna antirrábica. ¿Por qué creen que cuando ustedes van al supermercado ven que dice leche pasteurizada? La pasteurización también fue un proceso que en honor a Louis Pasteur se le puso así, pasteurización. Él simplemente empezó a ver que la leche, él queriendo eliminar el Bacillus anthracis, empezó a elevar la temperatura de la leche hasta llevarla a punto de ebullición y de ahí la inoculaba en sus animales de laboratorio y ya vio que la leche ya no era un agente transmisor de microbios. Entonces, de ahí para acá empezó a evolucionar la microbiología. Ahora, el laboratorio clínico como tal, todavía su historia es mucho más reciente. Hasta los años 50 o 60, el número de pruebas de laboratorio a las que se tenían acceso eran muy pocas, muy pocas. De hecho, fíjense que en los años 56, 57, para saber si una muchacha estaba embarazada, era todo un proceso. Se agarraba la orina, se inoculaba a una rana y se le empezaba a observar a lo largo de 1, 2, 3, 4 semanas los cambios que estaba teniendo esa rana en su piel. Y así, ¿verdad? Era más error, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, ¿verdad? La verdadera revolución de lo que es el laboratorio clínico como tal es bien reciente. Estamos hablando de los años 70 para acá. Ya de 1970 ya empezamos a tener más acceso a más pruebas de laboratorio. La química se empezó a automatizar. Con la revolución industrial vino esto, ya las compañías productoras empezaron a tirar en masa, empezaron a manipular genéticamente los anticuerpos
Y entonces ya de los 70 para acá es que ya empezamos a tener una gama de exámenes de laboratorio a disposición de los médicos. Entonces más o menos por ahí van. Ahora, en cuanto a tu pregunta, David, ¿verdad? La clasificación de, como toda área de la salud, esto es amplio, ¿ok? Si traes un ginecólogo, no ajusta 1 hora para hablar. Si traes un pediatra, no ajusta 1 hora para hablar. La vez pasada que tuviste al doctor Tony Leiva de odontología, no ajustó 1 hora. Igual, el laboratorio clínico es amplio. Pero básicamente la división que hay dentro de un laboratorio clínico, tenemos lo que es microscopía, ¿verdad? Que ahí es donde uno básicamente hace exámenes de orina, de heces, baciloscopía, ¿verdad? Para ver si la gente tiene tuberculosis, las gotas gruesas para ver si el paciente tiene malaria, ¿verdad? Tenemos el área de química sanguínea, que ahí es donde entran todos los exámenes de glucosa, colesterol, triglicéridos, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, enzimas cardíacas, marcadores tumorales, etc. Tenemos la parte de bacteriología, que como su nombre lo dice, es para estudiar bacterias, ¿verdad? Básicamente cultivos bacterianos con identificación, antibiograma, etc. Tenemos el área de hematología, que es para estudiar la sangre, porque eso es todo un universo, parte de lo que es la sangre, sus componentes, sus valores normales, etc. Tenemos la parte de pruebas especiales, que la llamamos nosotros en los laboratorios, que básicamente son marcadores tumorales y hormonas. Entonces, básicamente así se distribuye un laboratorio clínico como tal, porque hay laboratorios de producción, hay laboratorios farmacéuticos, laboratorios de investigación, etc. Pero en lo que nos vamos a centrar en esta noche es acerca del laboratorio clínico. Entonces, básicamente eso es, ¿verdad? En las áreas que un laboratorio está dividido. Claro que la historia es interesante de todo lo que ha pasado, el proceso desde que Luis Pasteur empezó a jugar con el universo de los microorganismos, y es interesante conocer cómo se ha ido desarrollando ese proceso hasta llegar al día de hoy y cuáles fueron los impactos que tuvieron algunos aparatos, algunos instrumentos, por ejemplo la introducción del microscopio, ¿verdad? Dentro de lo que es la práctica de laboratorio, y sabemos que la microbiología pues tiene áreas de trabajo bien específicas. Hay microbiólogos que se dedican a aguas, a procesos de aguas exclusivamente. Hay microbiólogos que trabajan únicamente en procesos de alimentación, por ejemplo, en la pasteurización, en el control de calidad, en la parte de la agroalimentación. Pero hay un grupo de microbiólogos que se han quedado únicamente en la parte de lo que es la microbiología clínica. Y aún los microbiólogos clínicos, yo sé que hay microbiólogos que se dedican a la virología, que se dedican a la parasitología, a la bacteriología. Entonces es una gama bien amplia lo que es el laboratorio. Acá en Ciguatepeque, ya hablando de lo que es la historia del laboratorio en Ciguatepeque, hay un antes y un después de lo que es la introducción de la tecnología. Antes de que regresemos y hablemos de lo que son pruebas especiales, de lo que son exámenes de laboratorio, pero ¿cuál ha sido el impacto de la tecnología en lo que es el laboratorio en Ciguatepeque? Bien, el laboratorio clínico va muy ligado con los médicos, ¿verdad? Trabajamos a la par, trabajamos agarrados de la mano, ¿verdad? Y obviamente, cuando el espectro de especialidades en medicina va aumentando, así también va aumentando la demanda del espectro de exámenes que requieren de laboratorio. De ahí que un ginecólogo va a ocupar un tipo de exámenes que no lo va a ocupar un pediatra. Entonces, conforme Ciguatepeque se empieza a llenar de especialistas, ¿verdad? Que de repente aparece el doctor Oscar Grob, ¿verdad? Y de repente aparece el doctor Nelson Cepeda, y así varios médicos ginecólogos. Entonces ellos empiezan ya a necesitar algunas hormonas femeninas. La hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona prolactina.
sobre todo que son hormonas que entran mucho en juego en las mujeres, en distintas etapas de la vida de una mujer. Entonces, obviamente, el laboratorio tiene que ir a la par de las exigencias de los médicos. De repente vino un internista, de repente vino otro, de repente vino un cardiólogo, de repente vino otro cardiólogo. Entonces ellos ya no solo empiezan a pedir glucosas, colesteroles, triglicéridos, sino que ellos ya empiezan a pedir enzimas cardíacas. Empiezan a pedir la creatinfosfoquinasa, ya empiezan a pedir la deshidrogenasa láctica, la troponina. Entonces, conforme se ha llenado Ciguatepeque, una ciudad en franco desarrollo, ¿verdad? Que nosotros vinimos aquí en el 86. Y Ciguatepeque era un pueblo que asustaban todavía, ¿va? Salía a la sucia y cosas así, ¿va? Ahora ya Ciguatepeque es una ciudad cosmopolita. Oíme, es una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Estaba viendo un dato, aquí no se lleva mucha estadística, pero me estaban diciendo que el 90 y pico % de la población de Ciguatepeque es inmigrante. O sea, casi todos, ¿verdad? Nuestra madre nació acá, pues, pero la mayoría de la población de Ciguatepeque no es nativa de acá, sino que ha venido. Entonces, como hay más demanda, el laboratorio tiene que ir a la par de los médicos. Por eso es que ahora creo que hay un antes y un después. Hasta hace unos 15 años, usted en Ciguatepeque se podía hacer la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, orina, heces, un general de sangre y ya, para de contar, ¿va? Para de contar. Ahora no, ¿verdad? Ahora ya tenemos aquí laboratorios especializados que con muy buenos aparatos, con aparatos de tecnología reciente, ¿verdad? No los quiero llenar de tecnicismos, pero sí son moléculas muy refinadas, que no es lo mismo poner una gotita y una gotita, allá traer algo que ha sido manipulado genéticamente, específico para lo que andamos investigando. Entonces ahora nosotros aquí en Ciguatepeque tenemos acceso a un montón de exámenes que hasta hace poco no los teníamos, ¿verdad? Podemos, enzimas cardíacas, hormonas tiroideas, hormonas propias de la mujer, marcadores tumorales, ¿verdad? Que eso pues lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Y así un montón de exámenes, ¿verdad? Incluso muchos exámenes que eran a látex antes, ¿verdad? Que era gotita reactivo, gotita de suero, revolverlo y ver si había reacción o no. Todo eso ya está quedando obsoleto, ahora todo es cuantificado, todo es leído, la cantidad de inmunofluorescencia que tiene cierta prueba, el aparato lo lee, el aparato lo convierte y el aparato lo reporta, ¿verdad? En unidades, en miligramos, en nanogramos, en lo que sea. Entonces realmente ha evolucionado, ¿verdad? Y yo les puedo decir, tal vez algunas cosas muy raras no se tienen acceso aquí en Ciguatepeque en los laboratorios de acá. Pero de ahí, en la gran mayoría de las demandas de las especialidades médicas que hay acá en la ciudad, nosotros podemos darle, y al hablar de nosotros no hablo de mi laboratorio, hablo del mercado de Ciguatepeque en general, ¿verdad? Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a seguir conversando lo que es el laboratorio y la ayuda que le hace a la clínica. Y recuerde que usted, si tiene alguna pregunta, algún comentario, puede llamar al 2773-5418. Hoy, les repito, lastimosamente no trajimos el teléfono para los mensajes, pero si quiere puede hacer su llamada al aire. Vamos a la pausa y al regresar vamos a continuar hablando acerca de este apasionante mundo de la microbiología. ¿Estamos listos? Clínica de Salud Integral. ¿Sufre usted de dolores de espalda? ¿Siente que se le acalambra la rabadilla cuando se acuesta? ¿La jaqueca o la migraña lo tienen a punto de estallarle en la cabeza? ¿El estrés, la ansiedad y las preocupaciones le dieron una parálisis facial? ¿Padece de desgarros o contracturas musculares? ¿Úlceras, diabetes o venosas? Clínica de Salud Integral le ofrece la solución a estos problemas. Tenemos tecnología de última generación. Visítenos en el barrio El Centro de Ciguatepeque o llámenos al 2773-5388. Recuerde que verse bien es sentirse mejor.